María, una joven empleada doméstica, es contratada por una familia rica. Mientras limpiaba la mansión, bajó al sótano al escuchar un ruido extraño. Lo que encontró allí la dejó paralizada. María caminaba con pasos presurosos por la gran avenida de Les Champs-Élysées en París. A sus 25 años, acababa de llegar desde su pequeño pueblo en España con la ilusión de encontrar un trabajo digno que le permitiera enviar algo de dinero a su familia. Había soñado tantas veces con visitar la ciudad del amor, pero ahora que estaba aquí, se sentía pequeña e intimidada por los enormes edificios y el bullicio interminable. Consultó la dirección una vez más en el arrugado papel que llevaba en el bolsillo. La mansión de los Vanderbilt se encontraba a tan solo unas cuadras de la avenida principal. María ajustó el pequeño bolso de lona que cargaba al hombro y apuró el paso. No quería llegar tarde en su primer día de trabajo. Al doblar la esquina, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Frente a ella se erigía un palacete de estilo neorrenacentista, con enormes columnas de mármol flanqueando la entrada principal. Un alto muro de ladrillos rodeaba la propiedad, y María pudo divisar las puntas de setos perfectamente podados asomándose por encima. Se quedó unos segundos maravillada, antes de reunir el valor para tocar el anticuado timbre de bronce. Un mayordomo ataviado con un impecable traje oscuro le abrió la puerta de hierro forjado. María tartamudeó al presentarse, intimidada por los fríos ojos azules del hombre que la estudiaban de arriba a abajo. «Pase, la están esperando», dijo al fin con una leve reverencia antes de hacer un gesto para que lo siguiera por el camino de grava blanca. María caminó tras el mayordomo. Su pequeña maleta de lona chirrió contra los adoquines mientras apretaba los puños para ocultar el temblor de sus manos. Los jardines eran impresionantes, con rosales perfectamente cuidados, alternándose con setos tallados en formas geométricas. Una fuente de mármol con una escultura de una ninfa desnuda arrojaba agua cristalina a un estanque, donde unos peces de colores nadaban perezosamente. El interior de la mansión era aún más majestuoso si cabía. Un impresionante hall de doble altura con suelo de mármol pulido y retratos de los ancestros de la familia cubriendo las paredes los recibió. María se quedó boquiabierta al tiempo que el mayordomo le indicaba que esperara allí mientras iba a anunciarla. Los nervios la invadieron mientras observaba los ostentosos muebles de caoba, las arañas de cristal y las gruesas alfombras persas que cubrían el suelo. ¿Cómo había terminado una chica de pueblo como ella trabajando para una familia tan acaudalada? La realidad era que su primo Francisco, jardinero en la mansión, la había recomendado cuando se enteró de que buscaban una nueva empleada doméstica. El ruido de pasos descendiendo por la escalera de caracol la sobresaltó. María giró sobre sus talones para encontrarse cara a cara con una mujer menuda, pero de porte aristocrático. A pesar de rondar los 50 años, la señora Vanderbilt apenas aparentaba 40 gracias a su cuidado peinado y rostro lleno de discreta, aunque cara cosmética. «Tú debes ser María, la nueva doncella», dijo con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros y profundos. «Sí, señora, un placer conocerla», respondió María con una leve inclinación de cabeza. La señora Vanderbilt la estudió de arriba a abajo antes de hacer un gesto al mayordomo para que se acercara. «Pierre te enseñará cuáles serán tus obligaciones y te instalará en tu habitación en la planta de servicio. Espero que estés a la altura de mis expectativas». Dicho esto, se dio la vuelta y caminó con paso firme a través de unas puertas dobles de roble macizo hacia el interior de la mansión. María la siguió con la mirada hasta que desapareció, incapaz de discernir si la mujer se había mostrado complacida o decepcionada con ella. El mayordomo Pierre le dedicó una mirada impasible antes de indicarle que lo siguiera por un estrecho pasillo lateral rumbo a los cuartos del servicio. El cálido sol primaveral se filtraba por los ventanucos mientras Pierre le mostraba cuáles serían sus tareas: limpiar los numerosos baños, recoger la ropa sucia, sacudir las alfombras, encerar los suelos y mantener impoluta cada estancia de la mansión. También le señaló las zonas prohibidas como los despachos y el salón de baile. La familia Vanderbilt es muy estricta y no tolera el menor fallo. La despedirían sin dudarlo, subrayó Pierre con su voz nasal. María asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Realizar las tareas de limpieza no sería un problema para ella, que estaba acostumbrada a las duras faenas desde niña.
Lo que más la inquietaba era el ambiente tenso y frío que parecía brotar de cada rincón de la mansión. En las siguientes semanas, María trabajó sin descanso frotando suelos, limpiando retretes y planchando montañas de ropa. Los Vanderbilt parecían poseer más atuendos que todo un pueblo junto. Rápidamente aprendió que su primo Francisco le estaba haciendo un favor al recomendarla para el puesto de empleada doméstica en lugar de jardinera, ya que este último empleo era infinitamente más duro bajo el sol abrasador del verano parisino. No obstante, a María la aterraba cada vez que se cruzaba con algún miembro de la familia mientras realizaba sus labores. La mirada inquisitiva de la señora Vanderbilt parecía taladrarla, como si estuviera buscando el menor defecto en su trabajo que le sirviera de excusa para desacreditarla. El señor Vanderbilt, un hombre obeso y hosco que olía siempre a whisky barato, la observaba escudriñándola de arriba a abajo con ojos lascivos. Por su parte, los dos hijos de la pareja, dos adolescentes mimados y malcriados, se divertían haciéndole zancadillas y gastándole bromas pesadas como mezclar la ropa blanca con los calcetines sucios. Pero lo que más aterraba a María era bajar al sombrío sótano para cambiar la ropa de cama de las habitaciones de los sobrinos del señor Vanderbilt, dos jóvenes casaderos que vivían allí abajo, prácticamente encerrados debido a su discapacidad mental. María había intentado averiguar más sobre ellos, pero las otras empleadas eran herméticas y evitaban hablar del tema diciendo que era mejor no inmiscuirse en los asuntos de la familia. Una noche, después de 3 meses trabajando para ellos, María bajó al sótano una vez más para recoger la ropa sucia de las habitaciones de los sobrinos. Cargada con 2 enormes cestos de mimbre, avanzaba con dificultad por el estrecho pasillo de piedra cuando sus pies se enredaron con una sábana que alguien había dejado tirada en el suelo. La joven cayó de bruces, esparciendo la ropa sucia a su alrededor, mientras soltaba un quejido de dolor al golpearse la cadera contra el suelo. Tiró de la sábana con rabia para desenredarla, cuando un ruido captó su atención. Era como un golpeteo sordo y repetitivo que parecía provenir de un lateral del pasillo. María frunció el ceño, incorporándose y acercándose despacio a una puerta de roble maciza que se encontraba al fondo del corredor. El golpeteo se hizo más fuerte hasta que pudo identificarlo claramente, como el sonido de un objeto chocando de forma sistemática contra la madera de la puerta. María se estremeció y dio un paso atrás cuando un gemido ahogado se unió a los golpes. Apretó los párpados, asustada, pensando que quizá fuera el ruido de alguna tubería o ratones en las paredes. Pero los sonidos no cesaron, sino que se volvieron más intensos. María respiró hondo e hizo acopio de valor para asomarse por el ojo de la cerradura. Lo que vio en el interior la dejó petrificada de horror. María permaneció inmóvil durante largos segundos, con un nudo en la garganta y el corazón latiéndole desaforadamente en el pecho. Parpadeó varias veces, intentando asimilar lo que acababa de vislumbrar al otro lado de la puerta. Dentro de aquel pequeño cuarto, apenas iluminado por una bombilla parpadeante, había 2 niños, un niño y una niña, que no pasarían de los 8 o 9 años. Ambos vestían harapos andrajosos y sucios, y sus cuerpecitos estaban terriblemente delgados, casi en los huesos. La niña tenía la cabellera enmarañada y sucia, mientras que el niño estaba rapado al cero. Los dos se encontraban agazapados en un rincón del cuarto, acurrucados el uno contra el otro en un vano intento de darse calor. La niña tenía un palo en las manos, y era ella quien lo utilizaba para golpear la puerta de forma insistente, quizá con la esperanza de que alguien los escuchara. María se tapó la boca con una mano para ahogar el grito que pugnaba por salir de su garganta. ¿Qué hacían 2 niños encerrados en semejante lugar? La explicación más lógica era que debían ser los sobrinos discapacitados del señor Vanderbilt, aunque eso no explicaba las deplorables condiciones en las que los tenían retenidos. La joven empleada se apartó de la puerta, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, mientras miles de pensamientos se agolpaban en su mente. Tenía que hacer algo. No podía dejar a esos pequeños ahí dentro sufriendo quién sabe qué clase de privaciones. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Sabía que los Vanderbilt eran una familia poderosa y despiadada que no dudaría en despedirla si se entrometía demasiado. Finalmente, después de caminar de un lado a otro del estrecho pasillo como un animal enjaulado, decidió que debía averiguar más antes de tomar una decisión. Recogió la ropa sucia
y subió al piso superior con piernas temblorosas. Se apresuró a poner una carga de lavado y luego fue a la pequeña estancia donde las empleadas solían tomar el té en sus escasos ratos libres. Allí se encontró con Colette, una de las doncellas más antiguas que llevaba trabajando para los Vanderbilt casi 10 años. La mujer se sobresaltó al verla entrar con semejante expresión desencajada. «¿Te encuentras bien, chica? Parece que hayas visto un fantasma», comentó Colette con su marcado acento francés. María vaciló unos instantes y finalmente se sentó frente a ella antes de responder. «He visto algo horrible en el sótano. Hay 2 niños encerrados allí abajo, en condiciones infrahumanas». Colette abrió mucho los ojos y dejó escapar una exclamación ahogada antes de acercarse más a María. «¿Estás segura de lo que dices? ¿Cómo eran esos niños?» «Un niño y una niña, de unos 8 o 9 años. Estaban en un cuartito diminuto, hambrientos, sucios y medio desnudos. ¿Acaso son los sobrinos de los Vanderbilt?». Colette negó lentamente con la cabeza y se echó a temblar antes de responder con voz asustada. «No, no son los sobrinos. Los sobrinos del señor son adultos y tienen problemas mentales, pero viven en una zona separada del sótano con todas las comodidades. Esos niños, oh Dios mío, no puedo creer que la bruja de la señora Vanderbilt haya vuelto a las andadas». «¿Qué quieres decir?», la apremió María, tomándola de la mano con los ojos muy abiertos. Colette la miró fijamente antes de explicarse en voz baja. «Hace unos 10 años, antes de que yo empezara a trabajar aquí, hubo un escándalo tremendo en esta casa. Se descubrió que la señora Vanderbilt había estado secuestrando y encerrando a niños pequeños en el sótano, sometiéndolos a todo tipo de abusos y experimentos enfermizos. Esa mujer está mal de la cabeza. Comprada por las ideas racistas y la eugenesia, creía que podía crear una raza superior a base de maltratar a niños inferiores». María escuchó aquello horrorizada, resistiendo las náuseas que amenazaban con salir en forma de arcadas. Colette continuó en voz muy baja, mirando nerviosa hacia las puertas por si alguien entraba. «El caso fue un escándalo nacional. La policía encontró los cuerpos de 7 niños enterrados en el jardín de atrás, todos ellos asesinados mediante métodos brutales después de ser estudiados durante años por esa desquiciada mujer. Al señor Vanderbilt lo declararon cómplice por ocultar todo aquello. Estuvieron a punto de ser condenados a muerte, pero como eran ricos e influyentes, solo les cayeron 15 años de prisión. Aunque él murió en la cárcel, la señora Vanderbilt salió en libertad condicional hace un par de años. ¿Y crees que esos 2 niños que he visto también han sido secuestrados por ella?», preguntó María en un susurro aterrado. Colette asintió con gravedad. «Me temo que sí, todo apunta a ello. Esa mujer no ha cambiado en absoluto. Sigue con sus retorcidas ideas de superioridad racial y de crear una raza perfecta. Tenemos que hacer algo, avisar a la policía de inmediato antes de que vuelva a matar a esos pequeños». «Pero si lo hacemos, Colette, nos despedirán a las 2 y quizá hasta nos maten para silenciarnos. Los Vanderbilt tienen poder e influencias». Colette la interrumpió poniendo una mano sobre su brazo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, chica. Esos niños nos necesitan. No permitiré que esa loca siga jugando a ser Dios y sacrificando vidas inocentes. Si no actuamos nosotras para detenerla, sus muertes pesarán en nuestras conciencias de por vida». María tragó saliva y asintió lentamente, con una determinación férrea brillando en sus ojos. Había venido a París a trabajar duro y buscarse una vida mejor, pero nunca habría imaginado verse envuelta en semejante situación. Sin embargo, en su interior, algo le decía que rescatar a esos pequeños de las garras de sus captores sería lo correcto. «Está bien, avisaremos a la policía, pero tenemos que ser cautelosas e intentar sacar antes a esos niños de ahí para que puedan contar lo que les ha pasado». Colette sonrió débilmente y apretó su mano con fuerza. «Sabía que eras valiente, chica. Ten cuidado y cuida tus espaldas. Los Vanderbilt son implacables cuando alguien se interpone en sus asuntos». Las 2 mujeres acordaron un plan para rescatar a los niños de su encierro y ponerlos a salvo antes de contactar con la policía. Aunque corrían el riesgo de perder sus empleos, o incluso algo peor, eran plenamente conscientes de que no podían permitir que semejantes atrocidades siguieran cometiéndose bajo sus propias narices. Los días siguientes fueron una auténtica tortura para María. Continuaba realizando sus tareas de forma metódica y sin levantar sospecha alguna,
aunque cada vez que se cruzaba con la señora Vanderbilt en los pasillos, un escalofrío de terror le recorría la espalda. La mujer era tan menuda y de aspecto inofensivo, pero en su mirada oscura parecía ocultarse una maldad infinita. Finalmente, Colette le hizo una señal una noche en que la familia había salido a cenar a un exclusivo restaurante. Era el momento de actuar. María respiró hondo y bajó al sótano con una pequeña linterna y una bolsa con provisiones que la propia Colette le había facilitado. Sus ojos relucieron con determinación cuando se plantó ante la maciza puerta de roble una vez más. Esta vez no vaciló, sino que introdujo las 2 limas que Colette le había proporcionado dentro del viejo cerrojo e inició los movimientos adecuados para forzar la cerradura. Dentro del cuarto, los golpes contra la puerta cesaron de inmediato, como si los niños hubieran advertido que alguien estaba intentando abrirla desde fuera. María apretó los dientes mientras seguía trabajando con las limas, hasta que finalmente el cerrojo cedió con un crujido y la puerta se abrió de par en par. Una niña de no más de 8 años, delgada como un espárrago y con el cabello enmarañado, se hallaba encogida junto al rincón con los ojos muy abiertos. A su lado, un niño rapado de la misma edad tenía las piernas encogidas contra el pecho en una postura protectora. Ambos retrocedieron hasta chocar contra la pared al verla entrar, mirándola con una mezcla de miedo y desconcierto. «No teman, no les haré daño», susurró María con voz calmada. «He venido a ayudarles y a sacarles de aquí». La niña la miró desconfiada durante unos instantes, pero finalmente murmuró con voz ronca: «¿Nos vas a llevar con nuestra mamá?». El corazón de María se encogió dentro del pecho. ¿Cómo podría explicarles que quizá nunca volvieran a ver a sus familias? Decidió asentir para no asustarlos. «Sí, os llevaré a un sitio seguro lejos de aquí, pero primero tenemos que salir de este sótano sin hacer ruido. ¿Podréis caminar vosotros solos?». El niño asintió lentamente sin dejar de observarla con recelo, mientras que la niña intentó ponerse en pie, pero volvió a caer sentada después de dar un par de pasos vacilantes. «Está bien, yo os ayudaré», dijo María dejando el pequeño atillo de comida en el suelo. Se inclinó hacia la niña y la levantó en brazos sin esfuerzo. La pequeña pesaba poco más que una pluma. Luego le hizo una seña al niño para que la siguiera mientras salía del cuarto con la linterna, iluminando tenuemente el camino. Avanzaron despacio por el pasillo de piedra, aguzando el oído por si alguien se aproximaba. María guió al pequeño tomándole de la mano y su corazón latía desbocado, sudando a causa de los nervios y el esfuerzo combinado de llevar a la niña en brazos. Por un instante, María se preguntó si estaría haciendo lo correcto, pero al mirar los rostros famélicos de aquellas 2 criaturas inocentes, supo que haría cualquier cosa con tal de llevarlos a un lugar seguro, lejos de aquella casa de locos. Finalmente, salieron del sótano por una puerta lateral que daba a uno de los patios de servicio. Colette les esperaba junto a su coche con el motor ya encendido y dispuesta a conducirlos a un lugar apartado donde poder refugiarse hasta dar aviso a las autoridades. Las 2 mujeres intercambiaron una mirada elocuente, mientras María acomodaba a los niños agotados en el asiento trasero de la pequeña furgoneta. Una vez dentro, y dando un último vistazo a la oscura silueta de la mansión Vanderbilt, Colette arrancó y se alejaron a toda velocidad por las calles desiertas de París. El corazón de María latía aceleradamente, temiendo que en cualquier momento pudieran ser descubiertas y perseguidas. Pero en vez de pánico, lo que la embargaba era una profunda sensación de alivio al haber conseguido poner a salvo a aquellos 2 pequeños. Fuera lo que les aguardara ahora, al menos nunca más tendrían que regresar al oscuro sótano que había sido su celda durante tanto tiempo. La pequeña furgoneta avanzaba velozmente por las calles desiertas de París, alejándose a toda prisa de la lujosa mansión Vanderbilt. María iba sentada en la parte trasera, con la niña acurrucada en su regazo y el niño aferrado a su brazo con una fuerza sobrehumana para su menuda complexión. Colette conducía en tenso silencio, con la mirada fija en la carretera y las manos sudorosas aferradas al volante. De vez en cuando lanzaba miradas nerviosas por el retrovisor, temiendo que en cualquier momento apareciera un lujoso vehículo pisándoles los talones. «¿A dónde vamos?», se atrevió a preguntar María en voz baja después de varios minutos de incómodo mutismo. «A un pequeño apartamento que tengo en las afueras», respondió Colette sin apartar la vista del camino.
Allí estaremos a salvo al menos durante unas horas, hasta que podamos avisar a la policía. María asintió en silencio y desvió su atención hacia los dos pequeños que la observaban con ojos desorbitados. El niño tenía el cuerpo tenso como una tabla y no dejaba de mirarla desconfiado, quizá temiendo que fueran a encerrarlos en otro lugar. «Estos niños necesitan comer algo y asearse. Mira lo desnutridos que están», murmuró María con voz afligida. Colette hizo un gesto con la cabeza señalando la pequeña bolsa que había junto a los pies de María. Esta la abrió con manos temblorosas, descubriendo algunos alimentos básicos como pan, manzanas, queso y un poco de pollo frío, además de unas cuantas piezas de ropa limpia dobladas pulcramente. «Es lo único que he podido conseguir sin levantar sospechas», se disculpó Colette por encima del hombro. «Hay que alimentarlos despacio y con cosas livianas por ahora. No sabemos desde cuándo no comían algo decente». María asintió y rasgó un trozo de pan antes de ofrecérselo con cautela al niño. Este se encogió, apartándose con desconfianza. La joven española entonces se giró hacia la niña que la observaba hambriente y adelgazó los labios para soplar y enfriar el mendrugo antes de acercárselo a la boca. Los ojitos claros de la pequeña devoraron literalmente el pan apenas le hubo dado el primer mordisco. María sonrió y le frotó la cabeza con suavidad antes de arrancar otro pedazo y ofrecérselo también al niño, que esta vez lo aceptó con ansiedad. Colette miró por el retrovisor y esbozó una sonrisa triste al verlos devorar la comida como dos animalillos hambrientos. Aquel espectáculo le rompía el corazón, pero a la vez reforzaba su determinación de tomar medidas legales contra los Vanderbilt. Lo ocurrido allí era de una crueldad que iba más allá de lo perdonable. 3/4 de hora después, la furgoneta se detuvo en un angosto callejón sin salida del distrito Sentier. María tomó a ambos niños de la mano y los hizo descender con piernas temblorosas del vehículo, mientras Colette echaba el cierre de la verja tras ellos. Un estrecho pasillo entre dos edificios derruidos las condujo al patio trasero de una pequeña casa adosada. Colette rebuscó las llaves en su bolso antes de abrir con manos temblorosas la desvencijada puerta de madera que chirrió sobre sus bisagras oxidadas. En el interior reinaba un hedor a cerrado y humedad, pero al menos el diminuto apartamento parecía seguro y confortable. María guió a los niños al cuartito de baño y les llenó la bañera oxidada con agua tibia para que pudieran asearse mientras Colette registraba los armarios en busca de algo de ropa limpia que ponerles después. Las dos mujeres quedaron horrorizadas cuando los pequeños se desnudaron, revelando las marcas de abusos y golpes que cubrían sus frágiles cuerpecitos. La niña tenía varios moratones y cicatrices de quemaduras, mientras que al niño le faltaban 2 uñas de los pies, como si se las hubieran arrancado. A María se le humedecieron los ojos al ver semejante espectáculo y tuvo que contener las náuseas que le provocaba su descubrimiento. Lentamente, fueron limpiando la mugre y los restos de excrementos que cubrían sus cuerpos, mientras ellos temblaban de frío y miedo, encogiéndose cada vez que las manos de las dos mujeres los tocaban. María habló con voz dulce e intentó tranquilizarlos mientras Colette procedía a cortar la maraña de pelo sucio que cubría la cabeza de la niña. Cuando estuvieron perfectamente limpios y vestidos con ropas humildes pero dignas, Colette les calentó un poco de caldo mientras María intentaba obtener algunos datos sobre ellos. «¿Cómo os llamáis? ¿De dónde sois?», inquirió con suavidad. El niño la miró con ojos desorbitados y permaneció obstinadamente callado, con los puños apretados y el cuerpo tenso. En cambio, la pequeña la observó con sus grandes ojos azules antes de responder con voz ronca por falta de uso. «Me llamo Sophie, no me acuerdo de dónde soy. Esa mujer mala nos llevó hace mucho tiempo». María tragó saliva y acarició la mejilla huesuda y pálida de la niña antes de preguntar: «¿Recuerdas si tienes padres? ¿Familia?». Los ojitos azules de Sophie se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza en un gesto que a María le partió el alma. «No lo sé. Yo solo recuerdo a esa mujer mala y el cuarto oscuro donde nos tenía. Y a veces venían hombres con batas blancas y hacían cosas malas». La joven española apretó los puños con rabia al intuir lo que aquellas palabras significaban. En ese momento, Colette volvió de la cocina con 2 tazones de humeante caldo que depositó ante los niños con suavidad. «Tomad, os vendrá bien para recobrar fuerzas». Sofía aceptó el cuenco con manos temblorosas
y empezó a sorber con avidez el caldo. En cambio, el niño se quedó inmóvil observándolas con recelo. María lo miró con ternura y empujó suavemente el tazón hacia él. «Anda, cariño, tienes que comer algo para recuperarte. Nosotras no vamos a haceros daño, os lo prometo». El niño desvió la mirada, apretando los labios con obstinación durante unos segundos. Finalmente, alargó la mano y empezó a beber el caldo de forma compulsiva, como si temiera que se lo fueran a arrebatar en cualquier momento. Colette y María intercambiaron una mirada sombría mientras los observaban engullir la comida con ansias. Aquello reforzaba su determinación de denunciar lo ocurrido ante las autoridades y que los Vanderbilt pagaran por sus crímenes. «Esta noche avisaremos a la policía. No podemos seguir perdiendo más tiempo», murmuró Colette con el semblante grave. María asintió en silencio, aunque una parte de ella sentía un miedo atroz. Sabía que aquello era enfrentarse a poderosos enemigos que no dudarían en tomar represalias si sus sucios secretos salían a la luz. Sin embargo, la joven miró a los dos pequeños y supo que todo riesgo valdría la pena con tal de mantenerlos a salvo. Varias horas después, un fuerte aldabonazo en la puerta del apartamento las sobresaltó. María se apresuró a rodear con sus brazos a los dos niños que se encogieron de terror, creyendo que vendrían a llevárselos de vuelta. Pero Colette abrió la puerta sin miedo, revelando a dos hombres de rostro severo que se identificaron como oficiales de policía. «Ustedes han efectuado una llamada denunciando un caso de secuestro de menores. ¿Es eso cierto?», inquirió uno de ellos con expresión grave. Colette intercambió una mirada con María antes de responder con voz firme. «Así es, oficial, y es más grave de lo que se imaginan, me temo. Por favor, pasen y vean con sus propios ojos». Los fornidos policías se adelantaron con pasos cautelosos hacia el interior del pequeño salón. María les hizo un gesto para que se sentaran y acto seguido tomó de la mano a los dos niños y los situó justo frente a ellos. Los agentes palidecieron al reparar en el estado ruinoso y físico de los pequeños. «Explíquense, señoritas», ordenó el agente mientras su compañero tomaba nota con gesto adurido. Colette fue la primera en hablar y narró con voz pausada cómo 2 días atrás María había descubierto a los niños encerrados en unas terribles condiciones en el sótano de la mansión Vanderbilt, donde ambas trabajaban como empleadas domésticas. Explicó que habían decidido sacarlos de allí al comprobar el grado de desnutrición y maltrato al que estaban siendo sometidos. «Y lo peor es que no es la primera vez que esa familia realiza este tipo de atrocidades con niños», continuó Colette con tono acusador. «La señora Isabel Vanderbilt fue encarcelada hace años por el secuestro, tortura y asesinato de al menos 7 niños en esa misma mansión. Y por los indicios que hemos visto en estos dos pequeños, tememos que haya vuelto a reincidir en sus prácticas criminales al salir de prisión». Los dos policías intercambiaron una mirada grave mientras uno de ellos interrogaba a los niños con amabilidad. Sophie rompió a llorar presa del terror, incapaz de pronunciar palabra alguna. Pero su hermano miró al policía con ojos enormes antes de lanzarse sobre él en un arrebato de confianza y aferrarse a su brazo con fuerza. «Ella es mala», chilló con voz ahogada. «Nos hacía cosas malas a mí y a Sophie, nos pegaba y nos dejaba sin comida durante días. Por favor, ayúdenos». El policía palideció de horror e intercambió una mirada con su compañero mientras Colette asentía con gravedad. María, por su parte, rodeó con sus brazos a Sophie, que no dejaba de llorar y temblar como una hoja. Los agentes no tardaron en tomar cartas en el asunto. Uno se quedó custodiando a los niños, mientras el otro partía con una pequeña comitiva de efectivos para registrar a fondo la mansión Vanderbilt en busca de pruebas. Pasaron largas horas sin que María ni Colette recibieran noticias sobre lo ocurrido. Sophie y su hermanito habían acabado durmiéndose agotados en el cuarto del apartamento, y las dos mujeres velaban su descanso con expresión grave. Finalmente, la puerta se abrió de golpe revelando a un contingente completo de policías con expresiones satisfechas en sus rostros. Uno de ellos se adelantó sacando una grabadora y se dirigió a ellas con tono serio. «Señoritas, las felicito. Gracias a sus testimonios y al de los niños, hemos conseguido pruebas suficientes para detener a los señores Vanderbilt e incriminarlos». Colette ahogó una exclamación con las manos y María sonrió con lágrimas en los ojos mientras el agente continuaba su relato. Al parecer,
Los efectivos habían estado todo ese tiempo realizando un minucioso registro de la mansión. En el sótano habían encontrado varios cuartos idénticos al que albergaba a los dos niños, incluidos retazos de ropa, cabello y rastros de sangre que confirmaban el paso de otros cautivos por esas celdas. Las paredes también exhibían rastros de cadenas, evidenciando las condiciones infrahumanas en las que los mantenían retenidos. Pero lo más escalofriante había sido el hallazgo del quirófano clandestino que la señora Vanderbilt tenía instalado en el sótano. Un lúgubre cuarto atiborrado de instrumental médico y mesas de operaciones carentes de toda higiene. El análisis de las manchas de sangre confirmó que se habían realizado allí terribles mutilaciones de seres humanos. Para rematar sus investigaciones, en la caseta del jardín, los agentes habían encontrado una pequeña cripta con varios ataúdes infantiles en su interior, todos ellos repletos de restos óseos que correspondían al menos a una decena de niños diferentes. Creo que tenemos un caso claro de secuestro, cautiverio, torturas y asesinato de menores por parte de los Vanderbilt, sentenció el policía tras finalizar su escalofriante relato. Esta vez no podrán escapar de la justicia. Las pruebas son abrumadoras. María rompió a llorar de alivio, y Colette la abrazó con fuerza, ambas conscientes del tremendo riesgo que habían corrido al desafiar a aquella familia de malnacidos. Sin embargo, todo había merecido la pena si con ello conseguían arrancar a esos dos pequeños de las garras de semejantes monstruos. La noticia del nuevo caso Vanderbilt no tardó en saltar a los medios de comunicación, convirtiéndose en un escándalo nacional que acaparó todas las portadas y noticieros. La historia de los dos niños rescatados del sótano donde habían permanecido cautivos durante años, víctimas de experimentos pseudocientíficos en pos de la búsqueda de una raza aria superior, conmocionó a la opinión pública. El proceso judicial se alargó varios meses, durante los cuales Sophie y su hermano tuvieron que prestar declaración y someterse a exámenes médicos que demostraron el terrible maltrato al que habían sido sometidos. A pesar de los intentos de los abogados por restarle importancia al asunto, la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía fue demoledora. Finalmente, el señor Charles Vanderbilt fue declarado cómplice necesario y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad al permitir y encubrir los retorcidos experimentos de su esposa. A la propia señora Isabel Vanderbilt se le declaró enajenada mental y culpable de asesinato en primer grado de 13 menores de edad, con las terribles agravantes de alevosía, ensañamiento y motivación racista y eugénica. La anciana mujer fue condenada a la pena capital, ejecutándose la sentencia mediante inyección letal poco tiempo después. En cuanto a Colette y María, ambas recibieron sendas condecoraciones y una sustanciosa recompensa económica por su valentía y papel clave para desenmascarar los crímenes